¿Cómo vencer el miedo a la ansiedad y recuperar el control? La verdad que estos son dos elementos muy importantes dentro del proceso de recuperación, dentro del proceso de conseguir ese equilibrio. Cuando hablamos de control hay que tener muchísimo cuidado con eso. ¿Por qué? Porque la palabra control tiene que ver con posesión y el ego siempre va a estar implícito en todo esto. Si hablamos de ansiedad, el ego puede llegar a ser el peor enemigo de una persona que está dentro de la ansiedad. Sé lo que es estar ahí porque lo he vivido y por eso me dedico a ayudarte a ti y a todas las personas que llegan a este canal, a este contenido, a todo lo que es esto que está aquí implícito que hoy traigo para ti. Soy Alberto Verdalles, te invito a que me sigas en mis redes, pero lo más importante es que puedas compartir este contenido. Así que si quieres profundizar un poco más, si quieres acompañarme en este viaje, vamos allá. El miedo es un elemento indispensable, fundamental en cada uno de nosotros, en la vida diaria. Es importante poder llegar a salvarte la vida. De hecho, el miedo es algo que va implícito en nuestra naturaleza. Sin el miedo, nuestra vida correría peligro. Un niño pequeño es súper peligroso. ¿Por qué? Porque no tiene miedo. Cuando hablamos de miedo, dentro de lo que es el miedo, la esencia del miedo, también como lo expliqué en otros videos, cuando hablo de la parte del miedo, específicamente el miedo, que tenemos dos miedos naturales, el miedo a caer de una altura o el miedo a los ruidos fuertes. Esos son los miedos naturales. El resto de los miedos los vamos adquiriendo. Cuando estamos dentro de la ansiedad, es importante entender este factor. La ansiedad es un mecanismo de defensa que se anticipa, te lleva hacia un futuro. Tu mente viaja con muchísima facilidad. De hecho, el poeta Rumi decía que no hay, y lo he escuchado también en mis citas personalizadas, no hay peor enemigo que una mente que se vuelve contra ti. Los pensamientos que nosotros tenemos, que son más de 70.000 pensamientos al día, no todos ellos tienen que ver con una realidad. Ahora, mi mente, como lo digo anteriormente, tiene la facilidad de trascender el factor tiempo. Viaja hacia el futuro, viaja hacia el pasado. He vivido situaciones de mi pasado. Por eso es tan complejo el proceso dentro de la ansiedad. Porque una persona con ansiedad recuerda lo vivido y viaja hacia el futuro previendo, tratando de prever aquello que ella vivió y que no vuelva a repetirse. Y ese miedo hace que entre dentro del círculo vicioso. De hecho, el miedo es una de las materias primas que tiene toda persona dentro de la ansiedad. Porque una persona en medio de un ataque de ansiedad no tiene miedo, y aquí concéntrate bien en esto que te voy a decir. Una persona con ansiedad no tiene miedo a lo que está sintiendo. No tienes miedo a lo que experimentas. Podrás tener taquicardia, podrás tener falta de respiración, podrás tener cualquier tipo de sensación, somatización física o sensación de desrealizamiento o sensación de que vas a perder el control o que vas a desconectarte o que le puedes hacer daño a cualquier persona que está cerca de ti o que le puede pasar algo a alguna persona cercana a ti o hasta a ti mismo. Pero lo que te da miedo no es lo que estás experimentando en el momento, sino lo que va a pasar en base a lo que sientes. Y eso es indispensable entenderlo. Confrontar el miedo. Y cuando hablo, la segunda parte de esto que es el control. Más que control es confrontar. Cuando yo confronto el miedo, en el instante en el cual yo confronto el miedo, en ese momento en el cual no lucho, porque no es lo mismo confrontar que luchar para nada. Confrontar es ponerlo de frente, develarlo y decirle a mi miedo, ok, perfecto, ¿qué me quieres decir? ¿Por qué estás aquí? Y hay muchísimos mecanismos. De hecho, voy a compartir contigo un ejercicio, vamos a hacerlo juntos en este momento, porque sé que te va a ayudar muchísimo. Y este ejercicio va a hacer que puedas comprender de qué manera funciona tu mente, de qué manera funcionan tus pensamientos y a través de este ejercicio empoderarte de esa situación. Y ya no sea el miedo el que determine tu existencia, sino que seas tú a través del conocimiento, a través del confrontamiento, a través de la lógica, pasar, como también lo he dicho en otros videos, pasar esa parte automática de mi cerebro reptiliano a mi córtex prefrontal, que es lo que me distingue del resto del mundo. Así que vamos a hacer este ejercicio. Voy a pedirte en este momento que simplemente te pongas cómodo, te pongas cómoda. Da igual que te acuestes, que te sientes, no importa. Lo importante es que simplemente estés en una posición en la cual te puedas conseguir comodidad. Simplemente te pido que cierres tus ojos, que confíes en mí en este momento, que te dejes llevar por mí, que voy a guiarte, que voy a ser tu guía y voy a hacer que podamos experimentar. Porque si estás en este momento luchando contra factores que representen miedo, ten por seguro que voy a hacer que puedas trascender eso, que te puedas sentir muchísimo mejor. Y es algo que vas a lograr tú. A pesar de que yo soy el que te voy a guiar, es algo que vas a lograr tú. Porque aquí lo más importante de todo esto, dentro del proceso del empoderamiento, es entender que todos los procesos que yo pueda vivir, bien sean personales o bien sea de cualquier factor, como sea, cuando yo lo hago de forma consciente, cuando soy yo el que tomo la decisión y tengo el conocimiento, porque aquí es muy importante el conocimiento,
y es lo que yo vengo a darte, en ese momento pues paso a ser el que se empodera de eso. Y eso hace que yo me sienta muchísimo mejor. Paso de ser una persona automática a ser una persona que hace que las cosas pasen. Soy parte de ese proceso creativo. ¿Vale? Cierra tus ojos, respira profundo, tomando aire por tu nariz, lentamente, muy suavemente. Si viene algún tipo de pensamiento en tu cabeza, deja que esté ahí, no luches contra los pensamientos, no hay forma de acallar la mente, eso es imposible, pero sí puedo elegir en qué centrar mi atención. Cuando yo centro mi atención, cuando ejerzo el poder de la atención plena, en ese instante que estoy ejerciendo ese poder, paso a ser presente. En ese momento la mente no puede viajar al futuro, no puede viajar al pasado. Aun cuando se pueda ir, simplemente de una manera muy gentil, lo único que te pido es que vuelvas nuevamente a ese pensamiento consciente, a que te conectes nuevamente con mi voz, con lo que estás escuchando en este momento. Respira profundo, suelta tu cuerpo, permite que tus músculos, tu cuerpo se relaje, tu rostro, tus hombros, es tu cuerpo. Permite que todo se relaje, se suelte, respirando de forma consciente. Si viene algún pensamiento, déjalo que esté allí. Vuelve gentilmente a mi voz. Y ahora, en este momento, te voy a pedir que usaremos el elemento, uno de los elementos más poderosos que tenemos, que es el poder de la imaginación, de la visualización. Si eres una persona visual, podrás ver. Si eres una persona imaginativa, simplemente imagínate lo que vamos a hacer ahora. Vamos a confrontar ese miedo, pero no estás solo, no estás sola. Yo voy a acompañarte. En este momento estamos juntos tú y yo. Yo soy el que te va a proteger de ese miedo. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo confrontar el miedo totalmente solo o sola a tener a alguien que ya ha estado allí, que soy yo, y que voy a acompañarte para que puedas entrar en ese proceso y que ese miedo que puedas tener o lo que puedas tener en ese momento lo vamos a confrontar tú y yo juntos. Mira ese miedo, puedes verlo como una figura, si es una persona, si es una imagen o lo que sea. Utiliza el recurso de la imaginación o de la visualización. Pero imagina que tienes frente a ti ese miedo. ¿A qué le tienes miedo? Es importante reconocer el miedo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos miedo, en el instante en el cual tenemos miedo, pensamos que el miedo que tenemos, si yo me conecto con él va a suceder. No tiene nada que ver con eso. Es absolutamente imposible que aún yo teniendo miedo eso pueda materializarse. Lo que pasa es que de alguna manera pensamos, o una parte de nosotros piensa que cuando yo me conecto con ese miedo que estoy pensando, va a suceder. No va a pasar. Conéctate con ese miedo, míralo, confróntalo, recuerda, estoy contigo allí, no va a pasar absolutamente nada, continúa respirando de forma consciente, continúa soltando tu cuerpo y pregúntale a ese miedo, ¿por qué quieres? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué necesitas de mí? ¿Por qué has venido? ¿Qué tengo que aprender yo de ti? Tómate ese tiempo para reflexionar, recuerda, no estás solo, no estás sola, estoy contigo en este momento, pregúntale ese miedo y verás que cuando hacemos esto, el miedo no solamente desaparece, no solamente se achica, sino que nos damos cuenta en ese momento que es totalmente irracional. Pero vuelvo y repito, lo que sientes físicamente, porque necesitas un cuerpo para poder somatizar, lo que sientes en este momento ya lo estás volviendo consciente, ya no te sientes mal, ya has fijado tu atención en tu presente. En este momento el miedo se convierte en presente, no en futuro. Ya deja de ser futuro en este momento. Da igual que hayas tenido una respuesta, lo importante es el bienestar que sientes físicamente en este instante. Y eso es lo que realmente vale. Y con eso es que nos vamos a quedar. Ahora te voy a pedir que vuelvas gentilmente a tu presente, a tu consciente pleno. Contaré del 1 al 5, abre tus ojos. 1, 2, 3, 4 y 5. Este ejercicio los puedes repetir las veces que sea necesaria. Puedes ver este video y repetirlo las veces que sea necesaria. En el proceso de la repetición se da la enseñanza. Tienes que tener en cuenta que si estás en medio de la ansiedad es un acto repetitivo constante. Has pasado tanto tiempo que ahora es automático. Ahora vamos a revertir ese proceso. ¿Cómo revierto yo ese proceso? Volviéndome a alguien consciente a través del conocimiento. Y eso es lo que yo te brindo. Importantísimo, muy, muy importante. Y te ruego que me ayudes, no solamente a mí, sino a todas esas personas que necesiten a que este mensaje pueda llegar a esas personas. Comparte este contenido, suscríbete para que puedas tener muchísimo, muchísimo más. Y lo más importante, como siempre te lo digo, aplícalo en ti para que tú seas esa luz que este mundo necesita.